Hola a todos, Dios los bendiga. De nuevo transmitiendo desde la Iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga, nuestro devocional en Mateo. Vamos en el capítulo 14 y hoy contemplamos la fama del Rey. Jesús tuvo fama, o por lo menos en su momento, cuando estuvo aquí en la tierra, en su cultura y en el lugar donde impactó, que era el pueblo judío, fue reconocido y primero fue temido por los reyes, segundo aclamado por los muchos o por los pueblos y tercero adorado por los mismos suyos. Y en este capítulo nos lo resalta la fama del rey. Veamos el capítulo 14, el versículo 1 dice: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, que era otro Herodes distinto al que hubo cuando Cristo nació, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Ahí el evangelista entonces se detiene a hacer un paréntesis explicando lo que pasó con Juan el Bautista, cómo Juan el Bautista le era molesto a Herodes porque le decía que no podía estar con la mujer de su hermano, y que luego de una especie de trampa tendida por la esposa del hermano de Herodes, que era quien estaba junto con él, Herodes termina accediendo a la petición de ella de matar a Juan el Bautista. Juan el Bautista le es entregado, o más bien su cabeza le es entregado en bandeja a esta mujer. Los discípulos de Juan el Bautista recuperan su cuerpo y lo entierran. Pero entendemos entonces, cuando hace este paréntesis Mateo, que fue algo impactante el ministerio de Juan el Bautista para Herodes, porque resaltaba o dejaba en evidencia su pecado y lógicamente le temía. Y la Biblia dice allí en Mateo capítulo 14 que no le había hecho nada antes porque le temía al pueblo, porque lo tenía por profeta. Ahora que Jesucristo estaba actuando, su fama se difundía de tal forma que que era como una especie de reyesuelo o rey de los judíos, pero solo por autorización del Imperio Romano, allí en esa jurisdicción, le tenía miedo y pensaba que Jesucristo era Juan resucitado. Esto nos deja entender que el Señor Jesús tuvo un impacto fuerte en su sociedad y en su época, y lógicamente que le tenían gran temor. Eso en cuanto a él, pero también las multitudes le seguían. De hecho, ahí donde aparece el milagro en este capítulo 14 de los 5,000, de la alimentación de los 5,000, dice que Jesús, en el versículo 13 dice: al oírlo se apartó de allí, él solo en una barca a un lugar desierto. Cuando oyó lo que había pasado con Juan el Bautista. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Las multitudes le seguían. ¿Por qué? Porque sanaba, y especialmente fijémonos en este capítulo que dice que al salir Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas y sanó a los que estaban enfermos. Y cuando anochecía se acercaron a él los discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y ustedes lo saben, Él los hizo que los trajera, los bendijo y los multiplicó milagrosamente. Al multiplicar estos panes y estos peces, las multitudes entonces, imagínese usted cómo sería un líder, en este caso un líder espiritual, que termina dándole comida gratis a una multitud que viene a él. Esto fue algo impactante para su época. Incluso mandó a la gente a recostar para poderles dar de comer, hizo que los discípulos le sirvieran a la multitud, y cuando se saciaron sobraron 12 cestas llenas. Y este 12 lógicamente es un número de la Biblia, pero también muy probablemente concuerda con el hecho de que 12 eran sus discípulos y que seguramente hasta ellos que habían servido tenían con las sobras mucho para poder comer. Fueron como 5,000 sin contar mujeres y niños, los hombres que se alimentaron en ese momento. Un gran milagro de misericordia y de compasión de Cristo, no fue otra cosa. Y recordemos que todos los milagros que hacía Cristo eran para mostrar su poder para salvar. Luego de realizada la multiplicación de los panes y los peces, Jesús despide a los discípulos enviándolos en una barca al mar, y él se queda con la multitud despidiéndola, según dice el mismo evangelista Mateo, y orando aparte solo. Ellos son azotados por las olas del mar cuando él llega a ellos a la tercera vigilia de la noche, a la cuarta vigilia de la noche, que serían como las 3 de la mañana, según dice el evangelista. Y llega pero caminando sobre el mar. Lógicamente ellos se asustan, piensan que es un fantasma. Él les dice que no teman,
le dice, Pedro se atreve a decirle que si él es, que mande a que él vaya caminando sobre el agua, confiando en el Señor, y desciende y anda sobre las aguas. Pero Pedro, dice la Biblia, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dejó de mirar a Cristo y lógicamente se hundió. Clamó, Señor, sálvame, y el Señor lo sacó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces todos los que estaban en la barca dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios, lo adoraron. Entonces los discípulos cercanos lo adoraban, mientras las multitudes lo aclamaban o lo seguían. Herodes, que era el líder político, le temía. Los discípulos le adoraban al ver que él era el Hijo de Dios, con todo lo que él hacía en medio de ellos y junto con ellos para sanar, liberar, y en este caso no solo salvar a Pedro de morir, sino haber caminado sobre las aguas y haberlo hecho caminar. Al final entendemos que Cristo fue alguien que impactó su generación. Pero lo más importante no es que impacte o que tenga fama. Hoy podemos estar rodeados de personas, así como hoy estoy yo rodeado de sillas detrás mío. Podemos estar rodeados de personas que nos estén viendo, y nosotros, por ejemplo, por las redes sociales podemos estar siendo reconocidos en cualquier área de nuestra vida. Ojalá fuera por servir al Señor y por servir a los demás en el nombre del Señor y por extender su reino, pero aún eso no es lo importante, porque tenemos que recordar que en muchas ocasiones, aunque aquí no lo diga, Cristo les decía a sus discípulos que no contaran nada de lo que hacían, aunque ellos lo difundían, las personas que eran beneficiadas por Cristo, porque aún no había llegado su hora. Él hacía todo esto para demostrar que podía salvar. Su fama apuntaba a que todos lo miraran a él como el Salvador, no solamente como un alimentador, no solamente como una competencia política, como una competencia política, y no solamente como alguien o Dios hecho hombre aquí para adorar, sino que definitivamente, realmente le vivieran en adoración hacia Él, es decir, le sirvieran y se sometieran totalmente a sus pies, que sus vidas fueran transformadas. De hecho, el que Pedro hubiera caminado sobre el mar nos muestra que el Señor puede hacer que nosotros en su nombre hagamos cosas que, como el mar simboliza las multitudes y las dificultades, nos permita a través de nosotros ver cómo Él supera nuestras dificultades y cómo ayuda a otros a superar las suyas, y cómo podemos vencer en la vida diferentes obstáculos, y sobre todo cómo podemos ir en su nombre confiando en Él. Pero al mismo tiempo, como pasó con Pedro, nosotros debemos entender que debemos poner la mirada en Cristo. La fama hoy en día del Señor es simplemente como un líder religioso, como alguien moralmente muy correcto, y no lo ven como el Salvador y no rinden sus vidas. No se rinden a Él, pueden terminarse hundiendo porque sencillamente el caminar que están realizando no es un caminar que permanezca confiando en Cristo. La fe es en Cristo. Toda la fama que tiene Cristo, que tuvo y ahora por todos los tiempos hasta el día de hoy todavía se le reconoce como un líder mundial que impactó, no es para otra cosa sino para que nosotros confiemos en Él nuestra vida, así como Pedro al final confió su vida diciéndole, sálvame Señor, que perezco, y fue rescatado. Sí, Pedro se hundió, pero Pedro caminó. Sí, Pedro se hundió, pero al hundirse pidió al Señor que lo salvara. Sí, Pedro se hundió porque dejó de mirar al Señor y miró las circunstancias, pero al final, mirando al Señor, fue salvado. Que así permanezcamos mirando en Cristo. Que ahora, en este tiempo, especialmente en esos días de pandemia, que está todo el mundo hablando de Cristo, hablando del Evangelio o hablando de cosas de Dios salidas de la Biblia, no simplemente lo tomemos como algo que está de moda para poder sentirnos bien, sino que realmente confiemos en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Y podamos decir como Pedro, Señor, sálvame que perezco, no solo en una circunstancia difícil, sino especialmente, sálvame para no perecer eternamente, para que mi vida sea transformada ahora y pueda vivir eternamente contigo. Gracias, Señor, te damos por permitirnos recordar que tú eres el Salvador, que tú no solamente salvas de circunstancias, sino que tu fama y todo lo que tú tuviste de reconocimiento en esa época y hasta el día de hoy es para que entendamos que nos salvas más allá de las circunstancias, nos salvas de nuestro propio pecado y nos das paz en el corazón con Dios y nos das vida eterna. Te temió Herodes, te siguieron las multitudes, pero también tus discípulos te adoraron. Nosotros queremos vivir en adoración, y aunque como Pedro a veces desviemos la mirada a las circunstancias, te pedimos vuelva nuestra mirada a ti, para que confiando en ti podamos continuar esta vida en la paz que solamente da tu Espíritu en medio de toda circunstancia, y luego la vida eterna. Amén. Dios los bendiga.